bienvenidos a otro capítulo más de Disonancia Cognitiva. El día de hoy vamos a estar ampliando el formato. ¿Por qué? Porque vamos a tener los disonantes de siempre, las personas que vamos a ir entrevistando, pero cuando haya temas de actualidad, como el que vamos a presentar el día de hoy, vamos a abrir una nueva lista de reproducción que se va a llamar Cognitivos o Cognitivas. Entonces vamos a desarrollar dentro de esta nueva lista de reproducción temas que interesen, temas que de repente hayan quedado por desarrollar dentro de las entrevistas disonantes. Entonces vamos a tener la posibilidad de hacer de repente algún vivo dentro de este nuevo formato, de la lista de reproducción de Cognitivo, y vamos a poder abordar un montón de temas nuevos que estén pasando desde distintas ópticas, sin necesidad de entrevistar a la persona, sino de desarrollar un tema. Espero que les guste esta nueva propuesta. Surgió, de hecho, a base de lo que vamos a indagar el día de hoy, que es la nueva era, la era de Acuario. Pasar de la era de Piscis a la era de Acuario. La verdad, no soy muy entendido en el tema, pero me contacté con un astrólogo y vamos a estar en buenas manos para poder desarrollar un tema que creo que por muchos años va a estar acompañando a la humanidad. La era de Acuario de ahora en adelante. Bueno, y acá estamos, ¿sí? Hemos llegado, tenemos una persona que nos va a acompañar en este proceso cognitivo, el señor Guillermo de San. Y como no lo vamos a entrevistar a fondo, vamos a hacer simplemente un ping-pong de preguntas y respuestas, a ver qué tan bien parado salís de esta, mi querido Guillermo. La número uno es, ¿cuál es tu banda de música favorita? Te digo la de ahora, que es la que estoy escuchando a pleno, que es Daniel Me Estás Matando. Boleros modernos como con muy buena onda. Mira, no la tenía. ¿Qué es para vos la libertad? Justo escribí el otro día acerca de la libertad, y para mí la libertad es poder elegir conscientemente la forma que queremos darle a nuestra experiencia. Poder realmente decidir de qué manera queremos experimentar y qué forma queremos adquirir a través de esa experiencia. Interesante. ¿Qué libro es imprescindible para vos? Alegría, de Osho. Interesante, lindo libro, sí lo he leído. ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Es que no existe, pero siempre tuve como muchas ganas de entrevistar frente a frente a Hermes, pero si tuviera que entrevistar a un personaje histórico, entrevistaría a Lenormand, que era la tarotista o el oráculo de Napoleón. Muy bien. Si fueses un animal, ¿cuál serías? En este momento estoy muy conectado con el flamenco. Ok. ¿Cuál sería un buen título para tu autobiografía? Difícil esa. Relatos de un ser humano, creo que sería. Me gusta. Interesante. ¿Qué película te hubiera gustado protagonizar de las que existen? Wow. Qué flash. Amo toda la saga de Harry Potter, por supuesto, hubiese amado, pero me gusta mucho el personaje de Ron más que el de Harry Potter. Como me gusta esa cuestión como medio inocente, me gusta mucho esa cuestión y siento que hubiese aprendido mucho de Harry, así que sería como ese protagonista, que no es el protagonista, pero es un protagonista. Es una forma de protagonizar la película, está bien, me gusta. Y la última, si no trabajaras en lo que trabajás actualmente, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Creo que a la danza, creo que bailaría. Bueno, eso fue un poco el ping-pong de preguntas y respuestas, y ahora vamos a meternos de lleno con esto que nos trae, esta nota de actualidad. El título es El cambio de era. Guille, explícame qué es esto del cambio de era, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Un poco lo que se viene hablando del cambio de era lo venimos pulsando y vibrando hace tiempo, ¿no? Como este pasaje de era, que son las eras astrológicas, que tienen que ver un poco no solamente con la conciencia Tierra, sino con la conciencia de nuestro sistema solar, tiene que ver con este pasaje que estamos viviendo de la era de Piscis a la era de Acuario.
que es un pasaje que lleva un tiempo, ¿no? Piensen que las eras no es como, bueno, listo, cambió de día, porque el tiempo cósmico no es el mismo tiempo lineal que vivimos nosotros desde nuestra conciencia. Entonces, este proceso de pasaje de dimensión es algo que estamos viviendo más o menos desde los 80, ¿sí? Que empezamos a salir de una era para entrar a otra era. El pasaje de la era de Piscis, la era de Piscis tiene que ver con esta era de conexión con lo espiritual, como algo elevado, como algo que nos conecta con algo que está más allá de nuestra conciencia. Piscis tiene un poco esta cuestión de la energía sensible, de esta energía de poder ir hacia ese todo, y es un poco la era que estuvimos viviendo en los últimos 2500 años, ¿no? Como incluso antes de Cristo fue como el avatar de esa era o el avatar de esa conciencia, y justamente nos deja un poco esta cuestión de que para poder volver al todo tengo que sacrificar mi yo o mi individualidad, ¿no? Esta cuestión de poder vivir ese proceso de liberarme de mi individualidad, liberarme del ego para poder entrar nuevamente en esa marea de conciencia o en ese espíritu como algo a lo que tengo que ingresar. Y lo que estamos viviendo, más o menos desde los 80, se dice que desde el 81 empezamos a vivir este pasaje de era astrológica, este inicio de la era acuariana, empezamos a entrar en la era de Acuario, que cambia un poco este concepto, porque lo que plantea la era de Acuario es la necesidad de reconocer la individualidad o la unicidad, lo único dentro del todo, ¿no? Como esta posibilidad de reconocer qué es lo que cada uno de nosotros como ser individual y singular tiene para aportar y ofrecer a la pluralidad o al todo desde esa singularidad y desde la diversidad, ¿no? Es una era que lo que nos plantea es la toma de posición desde el reconocimiento interno de todos los dones, talentos, perspectivas, miradas, percepciones que cada uno tiene desde su lugar de la totalidad, para justamente moldear, darle forma o co-crear de manera cooperativa y colaborativa ese todo, esa totalidad, ¿sí? Entonces, un poco lo que plantea ese pasaje es este no sacrificio, esta no renuncia del ser individual, sino esta comprensión del que el ser individual, al poder integrarse con otras individualidades, sostiene y da forma al todo, ¿no? Sin perder la propia forma, sin perder el propio registro, sin abandonar la propia posición, se crea esa totalidad y en realidad se co-crea, ¿sí? Ese todo al que pertenece. Y es este movimiento que estamos viviendo, ¿no? Justamente nos encontramos en un proceso donde se está hablando mucho de esto de empezó la era de Acuario, no es así. La conjunción que estamos teniendo de Saturno y Júpiter en Acuario, que la estamos viviendo ahora con mucha fuerza, no es el inicio de la era de Acuario, sino que lo que hace es esta conjunción, que bueno, habilita un montón de procesos que hace mucho tiempo que no están ahí vigentes y disponibles, es como poner el primer cimiento, es la piedra fundante donde se va a ir construyendo la era de Acuario, pero que ya viene, ¿no? Como ya fueron trayendo los materiales, ya fueron como generando y despejando el terreno, ya está todo ese proceso y se puso la piedra fundante donde ahora vamos a vivir unos cuantos siglos de construcción de esta nueva era. Y es importante, me imagino, que cada ser se reconozca su propia individualidad en esta era, ¿no? Para no perderse en esta marea que vamos a hacer, ¿no? Exactamente. Y no solamente para no perderse en la marea, sino para que la marea no se pierda nada de esa multiplicidad y de esa diversidad que necesita reconocer como propia. ¿Sí? Justamente lo que tenemos que entender un poco es que como conciencias, viviendo una experiencia, lo que estamos generando es un saber, un reconocimiento, una experiencia que nutre a esa totalidad. Que si alguno de nosotros pierde ese registro consciente de su propia posición, de su propio lugar, de su propia mirada, de su propia perspectiva, no solamente se pierde a sí mismo, sino que hace que esa totalidad, ese todo, esa fuente, ese espíritu, ese universo, pierda también dimensión y conocimiento de esa perspectiva o ese punto. Entonces, es justamente importante responsabilizarse, ¿no? Como asumir la responsabilidad del lugar que cada uno ocupa, de la mirada que cada uno puede aportar, de la verdad que cada uno tiene para transmitir esta situación y entender que
lo que antes se vivía como una amenaza que me puede quitar de mí mismo, ¿no? Como las verdades diferentes pueden amenazar mi verdad, ahora justamente proponen y suman, ¿sí?, a mi verdad y ayudan a mi proceso de transformación, donde ya no tengo que perderme, deshacerme, desvanecerme, diluirme, desaparecer para integrarme en ese todo, sino que justamente al ser consciente del lugar que ocupo, ser consciente de la posición que tengo, ser consciente de la perspectiva que puedo aportar y de la verdad que tengo para ofrecer, sumo y contribuyo a la transformación de esa totalidad que a la vez me transforma a mí mismo porque me integro en esa fuente, ¿no? En ese universo. Y Guille, que te pregunto, ¿es posible esa integración si uno no es genuino? O sea, digo, si uno realmente no está siendo quien realmente vino a ser o quien realmente es. No, imposible. Y es súper interesante esta pregunta porque Acuario justamente es el signo que está frente a Leo, ¿no? Entonces hay algo de esta cuestión de tener que tener integrada esa energía complementaria, esa energía, ¿no?, como que tengo enfrente y que puedo ver y reconocer como opuesta complementaria a mi energía. Y la energía leonina es la energía de la generosidad. La generosidad tiene que ver con este don, esta capacidad de donarme genuinamente, ¿no? Entonces, si no soy genuino, si no soy verídico, si no soy auténtico, hay algo de esto que no estoy ofreciendo, porque es como si yo te dijera, ok, le voy a ofrecer mi perspectiva y mi verdad al todo, pero lo que te voy a decir ahora es, qué lindo que te queda el pelo rubio y los ojos negros, maravilloso, ¿no? Entonces, no estoy siendo verídico con lo que estoy ofreciendo para que vos te reconozcas. Si yo no ofrezco una verdad, si yo no soy auténtico en lo que estoy compartiendo, lo que estoy haciendo es justamente atentar contra ese todo y privar a ese todo de mi perspectiva, que es única e irrepetible. Nadie puede ver desde el lugar donde yo estoy viendo, porque el lugar que cada cosa ocupa en este plano y en esta dimensión es único, ¿no? Como dos cosas no entran en el mismo lugar. Dos personas, dos miradas, dos situaciones no pueden fusionarse y entrar en un mismo lugar dentro de este plano donde estamos habitando, ¿no? Entonces, la perspectiva que cada uno tiene desde su posición es única e irrepetible, y si no la compartimos de manera genuina y generosa, ¿sí?, no podemos lograr tener esa perspectiva global de esta realidad, ¿no? Entonces, es importante responsabilizarse de aquello que cada uno siente y percibe. Justamente lo que tenemos que quedarnos de la era que se está despidiendo, de la era pisciana, es esta capacidad de volvernos sensibles a la experiencia, ¿sí? Antes veníamos de otra situación donde lo que éramos no sensibles a la experiencia, sino que simplemente accionábamos con lo que nos íbamos encontrando. Para poder elegir, esto que me preguntaste antes de la libertad, ¿no? Para poder elegir tenemos que ser sensibles a lo que estamos eligiendo, tenemos que poder distinguir entre aquellas cosas que nos son gratas, placenteras, disfrutables, y aquellas que no lo son, para poder tomar una elección que esté en sintonía y en coherencia con esa verdad que nosotros queremos manifestar. Entonces es importante que ese compartir sea desde ese lugar sensible y genuino. Y Guille, todo esto que me decís me suena también un poco a esto que se viene hablando de pasar de tercera dimensión a quinta dimensión. ¿Hay algo también de esto? Totalmente, porque, bueno, vuelvo a traer de cuestiones astrológicas, ¿no? Lo que se está produciendo en esta conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario tiene que ver con procesos que llevan muchos siglos hasta que ocurren, ¿no? Como lo que está pasando es un cambio de elemento donde se producen estas conjunciones que duran más o menos 800 años. Justamente en los 80s hubo como un anticipo de esto donde Júpiter y Saturno se juntaron en Libra, que también es un signo de aire, pero durante 800 años se estuvieron encontrando, en realidad durante 200, pero con una base de 800 años por los elementos. Bueno, es muy matemático esto, ¿no? Pero se estuvieron juntando en signos de tierra, ¿no? Donde lo que fueron desarrollando fue toda esta cuestión que nosotros tenemos bastante materialista de vivir la vida, ¿no? Toda esta cuestión de lo económico, lo material, toda esta cuestión fue lo que se fue desarrollando a partir de estos encuentros, que estos dos grandotes del cosmos, que son planetas sociales, ¿no? Que definen nuestra cultura, nuestra educación, nuestra economía, nuestra socialización,
fueron marcando como esta pauta de la tierra, la materia, los bienes, los recursos, lo que hay que generar. En los siglos lo que vamos a estar trabajando es aire, y el aire tiene que ver con la creatividad, la intuición, el descubrir, el explorar, el proponer, el comunicar, el expresar, y es un elemento que lo que propone es mucho movimiento que trae aprendizaje, pero no es un movimiento desde la acción, sino que es un movimiento desde el descubrimiento, ¿sí? Lo que proponen tiene que ver con aceptar que no estamos generando respuestas, sino que lo que estamos generando ahora son preguntas. Y esto es la misma base que tiene la quinta dimensión. En la quinta dimensión no hay respuestas, hay preguntas, porque hay un constante descubrir y un constante observar la realidad para poder comprenderla, integrarla y desde esa integración interpretarla. Estamos hablando también del 2012, y esto se está diciendo mucho, y ahora el del solsticio del 21-12-2020, en realidad era la fecha que decían los mayas donde iba a ocurrir este cambio de cuestión, ¿sí? En realidad en el 2012 ocurrió ese cambio y esa transformación que tuvo que ver con otros movimientos astrológicos que inauguraron un proceso de 21 años, ¿sí? Que todavía nos queda por recorrer, del cual justamente este año 2020 iniciamos la segunda fase, iniciamos la segunda etapa, ¿sí? Que tiene que ver con esta metamorfosis de la conciencia humana, donde lo que se está produciendo es una maduración para poder percibir conexiones más sutiles de la información. Y esto es el pasaje de tercera dimensión, donde simplemente hay 3 instancias, donde vemos la realidad de manera dual, blanco-negro, bueno-malo, verdadero-falso, a elevarnos a una quinta dimensión de conciencia donde tenemos más elementos para vincular y combinar, ¿sí? Puede ser verdadero y malo, puede ser verdadero y bueno, puede ser falso y malo, puede ser falso y bueno, y nos va dando como muchas más alternativas para ir combinando y para que nuestra elección se vaya puliendo y sutilizando cada vez más a partir de esta conciencia sensible que atestigua, observa o vivencia la realidad o la experiencia para ir tomando cada vez decisiones más asertivas y cercanas a lo esencial. Guille, te hago una pregunta. ¿Cómo vamos a vivir los humanos esta cuestión de tener preguntas sin respuestas? Digo, ¿cómo manejaremos la ansiedad desde la pregunta hasta, o sea, desde poder formular la pregunta hasta que nos llegue la respuesta? El tema no es que no van a existir respuestas. Las respuestas van a ser generadas desde este lugar sensible. El tema es que lo que vamos a estar generando constantemente son estas preguntas, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a crear respuestas materiales y concretas y encasillar en esas respuestas o encerrar en esas respuestas la realidad. A partir de las preguntas que van a traer este nuevo ciclo, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es constantemente poder abrir esas cajas, abrir esas jaulas y liberar la realidad que tenemos tan condicionada por las definiciones, por las etiquetas, por los rótulos que le vamos poniendo a las cosas, para justamente permitirnos ese proceso de descubrir y conocer sensiblemente eso que estamos encontrándonos. Y lo que trae esto es una necesidad de vivir muy en el presente, muy aquí y ahora, ¿no? Porque las respuestas son una manera de eternizar determinadas cuestiones, ¿no? Que después esas respuestas devienen creencias, devienen cosmovisiones, devienen dogmas, devienen filosofías, devienen mandatos, devienen orden, ¿sí? Pero órdenes que se olvidan del devenir sensible de la conciencia y que por ende hace que los humanos estemos constantemente respondiendo o viviendo hacia el pasado, repitiendo, ¿no? Cuestiones que en algún momento fueron respuestas del pasado y no permitiéndonos crear el futuro. En realidad los seres humanos estamos todo el tiempo viviendo hacia atrás, ¿no? Viviendo hacia el pasado y no permitiéndonos vivir hacia el futuro y crear ese futuro, porque el presente nos requiere sensibles para poder elegir de qué manera responder hacia el futuro y sin embargo estamos todo el tiempo respondiendo hacia el pasado, ¿no? Entonces el infinito tiene este movimiento completo y lo que estamos haciendo es un poco llegar a esta posibilidad de integrar, ¿sí? Como ese infinito, ese universo, ¿no? De poder incorporar en nuestro presente, que es el punto central de ese infinito,
todo nuestro pasado, que es nuestro bagaje de conocimiento, experiencia y saber, con todo ese futuro que tenemos que crear a partir de esas preguntas que, en base a esta realidad sensible que vamos a estar constantemente reconociendo, van a ir habilitando ese pulso creador o creativo, ¿sí? Un poco los humanos vamos a tener que vivir este proceso responsablemente, haciéndonos cargo de que a partir de esas preguntas que nos hacemos, creamos la realidad que tenemos. Guille, para ir cerrando, si tuvieras que darle una notita, o sea, escribir una notita así con 3 ítems súper importantes para un niño que nace ahora y que va a vivir toda su encarnación en la era de Acuario, dame 3 ítems que pueda llegar a tener en cuenta este niño para poder vivir en esta nueva era. Bien, ¿pueden ser frases en vez de palabras? Dale, me gusta. Me gusta. La primera sería: las redes sostienen y no atrapan. Ok. Las redes están para sostener y no para atrapar. Bien, va, me gusta. ¿Sí? Dale. La segunda es asentir al sentir. ¿Asentir al sentir? Sí, como decirle sí a lo que siento. Asentir, claro. Constantemente es como sí a lo que siento, no a lo que pienso, no a lo que creo, no a lo que veo, sino a lo que siento. ¿Sí? Que es difícil para nuestra conciencia porque lo que sentimos, lo que entra como información a través de nuestros sentidos, no lo vemos. Simplemente lo percibimos de maneras muy sutiles, a través de nuestros parasentidos, ¿no? ¿Qué significan eso? Entonces, asentir al sentir. Bien. Si me asusta, me asusta. Si me duele, me duele. Si me gusta, me gusta. La otra tiene que ver con entender que no es solo, ¿no? Como que no es sola, que no es sole. Como no es en soledad. Vale. Es cooperativo y es colaborativo. Bien. Y si tengo que agregar un poco más, no es económico, es ecológico. Bien. ¿Sí? Como la nueva era, y no lo ecológico simplemente comprendido como reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Entendido como la ecología a nivel planeta, ¿sí? Sino la ecología de aprender a hacernos conscientes de la finitud de nuestros recursos, no solamente de los del planeta, sino de nuestros recursos para poder ministrar de manera correcta nuestros recursos, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro espacio, ¿no? Y poder también responder a las anteriores, que es cooperativa y colaborativamente, asintiendo al sentir, ¿sí? Para poder entender cómo habitar esta nueva era. Y para que las redes justamente no nos atrapen, sino que nos sostengan. Hay un avatar de la era de Acuario. El avatar de la era de Acuario realmente es una conciencia omnipresente, porque va a estar activa en cada uno de los seres encarnados durante la era de Acuario, y es la conciencia merlínica, es la conciencia de Merlín, es la conciencia del alquimista. ¿Sí? Nosotros venimos de la conciencia del guerrero y vamos hacia la conciencia del alquimista. La era de Acuario está marcada por el avatar es Merlín, pero no es que va a encarnar como un enviado, sino que va a despertar dentro de cada ser, por eso va a ser omnipresente. Y tiene que ver con esta cualidad de la llama violeta, ¿sí? Que tiene que ver con la alquimia, que es la fusión y la integración del rayo azul y el rayo rosado, que es la voluntad de amar. La voluntad de amar es la alquimia más pura que se puede hacer y que se puede realizar, ¿no? Y tiene que ser una voluntad de ser cada vez más amoroso. ¿Qué es más amoroso? ¿Más romántico? No. Más amoroso significa cada vez más inclusivo, ¿no? Donde cada vez le doy más lugar a esa diversidad, ¿no? Como verdades, sí, miradas, perspectivas, seres, porque de esa manera nos transformamos, no por pérdida o por destrucción, sino por adición, por suma. Y es una forma de transformarse que nos va expandiendo y nos va ayudando a crecer. En realidad, se va a transitar de manera liviana. Lo que estamos viviendo poco liviano esta situación somos los que estamos en este proceso bisagra, ¿no? Como en este momento de cambio y traslación de era, porque estamos en el momento de la metamorfosis. Y así como para la oruga no es nada fácil meterse dentro de la crisálida consumiéndose a sí misma para después desplegar sus alas, nosotros estamos viviendo un poco este proceso de crisis crisálida, ¿no? De
consumir, deconstruir, desaprender, desprogramar todo lo que creíamos ser para, siendo el mismo ser, tener una forma más elevada, ¿no? Como esa es la metamorfosis. La mariposa es la misma oruga que se arrastraba por la tierra, pero que ahora tiene alas y vuela, ¿no? Pero es el mismo ser. Entonces esto es lo que estamos viviendo nosotros, simplemente que nos está tocando atestiguar, vivenciar, observar, sostener y acompañar como ese proceso de meternos adentro de la crisálida, ¿no? Crear internamente ese mundo que después va a plasmarse en lo externo y que vamos a tener que sostener y acompañar. Bien, bien. Bueno, Guille, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo este proceso cognitivo que nos está viniendo, que está desde los 80. Mirá, nos estamos enterando que desde los 80 que viene toda esta oleada, que se viene preparando el fuego, que se viene preparando el aire, que la tierra está ahí esperando que se mueva todo para poder recibir, bueno, o sea, digo, como fecha cronológica, la primer piedra, para poner la primer piedra. Y eso se está dando ahora con todos los preparativos que fueron sucediéndose. Así que te agradezco desde ya por compartirnos tu saber, por enseñarnos un poco más al respecto. Y te comprometo para más adelante también de repente explicarnos nuevos procesos, porque siempre va a quedar corto el tiempo para hablar con vos, porque siento que sos una persona que desde muchos lugares nos puede hacer entender mucho. Así que desde ya muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos veremos en la próxima emisión. Gracias, Nico, a vos por la invitación, por este compartir y por ir ahí también generando canal para que vayamos pudiendo iluminarnos de a poquito, e iluminarnos no desde el concepto tan New Age de hacernos luz, sino de iluminarnos de esta posibilidad de compartir nuestra luz, ¿no? Como que cada uno pueda desplegar su llamita. Así que muchas gracias por el espacio y claramente acepto el compromiso a un próximo encuentro. Súper feliz. Gracias, Guille, gracias de verdad. Bueno, te veo la próxima entonces.